¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos iniciando con este taller que es proyecto de enseñanza. Les agradezco muchísimo que estén conmigo el día de hoy. Vamos a tener un recorrido por lo que es este proyecto de enseñanza, que lo ha nombrado así el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Tienen ustedes, en este caso, en esta plataforma, tenemos del lado derecho, ustedes pueden ver que hay un chat. Nos vamos a poder comunicar por ese chat una vez que termine la presentación. Va a haber un espacio para preguntas. Por el momento yo les voy a pedir, por favor, vamos a hacer este recorrido de en qué consiste el proyecto de enseñanza. Vamos a iniciar por lo que es la evaluación del desempeño docente, del INE, desde luego, cómo se ha modificado del modelo 2015, cómo inició y cómo ahora para 2017 se plantean una serie de modificaciones. Si ustedes quieren, bueno, pues podemos platicar. Yo les estaré haciendo tal vez algunas preguntas durante el trayecto de este taller y ustedes me pueden contestar de su lado derecho de la plataforma en donde dice chat, ¿sí? Por favor, espero me estén escuchando. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, me presento antes de iniciar. Desde luego, yo soy la doctora Mayra Castañeda. Algunos de ustedes ya me conocen, otros no. Yo coordino algunos de los trayectos formativos y de fortalecimiento docente de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, además de presidirla. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos escuchan bien. Bueno, voy a compartirles ahorita mi escritorio. Me van a dejar de ver, ¿sí? Vamos a iniciar con esta presentación, con este taller virtual, proyecto de enseñanza. Y bueno, como ustedes saben, este espacio formativo está patrocinado por Editorial Descubriendo. Vamos a iniciar, como les digo, bueno, esta es la etapa 2 de la evaluación del desempeño dentro del modelo 2017. Si vamos a recordar un poquito de por qué se necesitó replantear el modelo. Bueno, todos sabemos, hubieron muchas fallas. ¿Qué nos dice el INE? El replanteamiento fue como resultado de estas evaluaciones, de las evaluaciones que hicieron de manera interna de la propia evaluación del primer grupo que estuvo evaluándose, que esto fue en 2015, así como la escucha de las inquietudes manifestadas por las diversas expresiones magisteriales. El INE recupera lo que funcionó adecuadamente en el modelo anterior, revisa a fondo lo que no funcionó correctamente y formula una propuesta que lo supera. Este es el planteamiento. El nuevo modelo, la aspiración es que supere al modelo 2015, replantea la evaluación de desempeño docente dentro del marco de la legislación vigente, de manera que tenga lugar en la escuela y esté vinculada a su contexto. Recordemos que supuestamente, una disculpa, les pido una disculpa, pero bueno, pues estas son las cuestiones de estar en vivo. De repente se escuchan algunos sonidos que no deberían de escucharse, pero bueno, estaremos tratando de minimizarlos lo más que se pueda. Bueno, les decía yo, que tenga lugar en la escuela. Recordemos que en el planteamiento del modelo 2015 se pensaba que, por ejemplo, todo lo que se tendría que subir a plataforma, como era el expediente de evidencias, que también, bueno, el informe de responsabilidades directivas, eso se iba a hacer desde la escuela, pero sabemos que las condiciones en muchos casos no están dadas para que esto suceda. Bueno, aquí se insiste en el hecho de que se tenga lugar en la escuela y esté vinculada a su contexto, es decir, que este proyecto de enseñanza, lo que es el subir las evidencias, el argumentar la planeación didáctica, etcétera, se supone que va a tener lugar en la escuela. Bueno, profundice la contextualización al estar referida a las características del entorno y del grupo de alumnos, sea más pertinente buscando que sirva a la mejora de la práctica docente, enfatice la formación vinculada a la evaluación ofreciéndoles antes, durante y después del proceso y haga más accesible el proceso de evaluación.
desde el supuesto de que la evaluación también debe mejorar de manera continua. Estos son los planteamientos que nos dice el INE por lo que realiza esta modificación al modelo, y vemos que el modelo, ¿cuáles son las variaciones reales? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo 2015 y el modelo 2017? Bueno, ya no estaremos hablando de 4 etapas como en el modelo 2015, que era el reporte de cumplimiento de responsabilidades profesionales por la autoridad escolar. Aquí me gustaría hacer una acotación, me gustaría hacer énfasis en el hecho de que en este caso se mantiene este informe de responsabilidades, pero se amplía con la identificación que hace el propio docente de sus fortalezas y espacios de mejora. Sí, ya esta primera etapa, que es el reporte de cumplimiento, ya no solo queda a cargo del directivo, ya sea el director o el supervisor, dependiendo de qué figura se esté evaluando, sino que también ya viene un autoanálisis de cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las áreas de oportunidad de mejora de parte del propio docente. La etapa 2, que era el expediente de evidencias de la enseñanza, que se realizaba en la escuela, supuestamente, y la etapa 4, que es la planeación didáctica argumentada, se fusionan y forman la etapa 2 en este nuevo modelo. El proyecto de enseñanza que integra la planeación e implementación de una secuencia didáctica y la reflexión en torno al logro de los aprendizajes esperados. Y esto se realiza en la escuela. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa en este momento. Nada más se me olvidó comentarles que para todos los que nos hagan el favor, bueno, que me hagan el favor de acompañarme en este taller hasta el final, estaré haciéndoles un pequeño regalito por parte de Editorial Descubriendo, desde luego, que es una hoja de ruta en donde ustedes podrán empezar a trabajar sobre esto que es el proyecto de enseñanza. Entonces les voy a pedir, si me hacen el favor de acompañarme hasta el final, se estará regalando a través de esta misma plataforma. Los que estén presentes hasta el final tendrán acceso, podrán descargar este documento, que me parece que es bastante útil para iniciar este trabajo. No solo es útil para el proyecto de enseñanza, sino también para la etapa 1, porque recordemos que en este caso, pues también estaremos hablando de estas fortalezas y espacios de mejora en esta etapa 1, y ya no solo será responsabilidad del director. Bueno, regresamos a este tema, la etapa 3, que es el examen de conocimientos y competencias didácticas basado en casos, que es un examen nacional aplicado en sede en una misma fecha. Ahora se modifica, sigue siendo etapa 3, pero se nos presenta como examen de conocimientos pedagógicos y curriculares o disciplinares. ¿Sí? En este caso sale del contexto de todos los instrumentos estos que plantea en un principio el INE, sale lo que son los casos. Ya no estará basado en casos, ya serán reactivos de otra naturaleza. Bueno, y esto también va a ser aplicación en sede, pero en diferentes fechas durante el ciclo escolar, según lo planteaba en un primer momento. Ahorita vamos a ver en qué ha terminado, porque ya sabemos, así sucedió también en 2015, iniciamos con un planteamiento, una serie de instrumentos y herramientas que planteó INE, y durante el año se fueron modificando. Ahorita vamos a ver cuáles son esas modificaciones, desde luego, pero ya vamos a entrar cuándo va a ser esto. Bueno, el artículo 36, la evaluación del desempeño docente y técnicos docentes en educación básica y en educación media superior para el ciclo escolar 2017-2018 se realizará en los periodos siguientes, de acuerdo al artículo 36 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Sí? Bueno, ya salió lo que son el INE en abril, que son los lineamientos, y ya ahí venían las fechas. El informe de responsabilidades profesionales será del 16 al 31 de octubre. De esto estamos hablando, hay que dejar claro, es la evaluación del desempeño docente para la permanencia. Estamos hablando de que son a partir de 3 años de servicio, todos los docentes, técnicos docentes y directivos que tengan más de 3 años en funciones son susceptibles de ser evaluados. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Sonora se llevó a cabo un
un ejercicio con un software que se mandó a hacer, que la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora mandó a hacer, y se hizo un acto público para insacular a los docentes que van a presentar su evaluación del desempeño en esta ocasión, en este tercer grupo. Pero bueno, pues cada estado determinará cómo va a designar a estos docentes. Cualquier docente de escuela de organización completa es susceptible de ser requerido para la evaluación del desempeño. Esto debe quedar muy claro. También van a presentar los de segunda oportunidad y los de tercera oportunidad. Estamos hablando de que el mínimo requerido en esta evaluación, que vuelve a ser obligatoria, hay que decirlo, porque hay muchas dudas, muchas confusiones al respecto. Sí hay quien puede solicitar su inclusión dentro de este proceso de manera voluntaria, pero los que son convocados es de manera obligatoria. Si salen insaculados, es obligatorio presentarse, porque entonces, si no, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es baja automática sin responsabilidad para la autoridad. Desgraciadamente así fue como se modificó constitucionalmente la legislación y no hay mucho que hacer al respecto hasta ahorita. Los que no se presentaron, por ejemplo, en el primer grupo de manera obligatoria y en el segundo también, que hubo convocados de manera obligatoria, bueno, están dados de baja en diferentes estados. Están en una lucha legal, pero pues todavía hasta el momento no hay una resolución favorable. Bueno, regresando a este punto, el informe de responsabilidades profesionales es del 16 al 31 de octubre de 2017. Vamos a recordar si es responsabilidad en primera instancia del director o del supervisor o, del jefe de sector en el caso de supervisores, pero también hay una parte que nos corresponde a nosotros como sujetos evaluados. Proyecto de enseñanza. Esta es la parte que estaremos viendo. Es del 1 de septiembre al 27 de octubre de 2017. Ese es el término. Si ustedes se fijan, inicia 2 semanas después de que inicie el ciclo escolar. Inicia con el ciclo escolar, es referente al bloque 1 y tenemos que revisar, ahorita vamos a estar viendo cuáles son los componentes de este proyecto de enseñanza. Y el examen de conocimientos didácticos y curriculares, que se hará para educación básica del 4 al 26 de noviembre y también para media superior, pero ahí son conocimientos y habilidades didácticas, ¿sí? Del 4 al 26 de noviembre, examen de conocimientos científicos y tecnológicos también para los técnicos docentes en educación media superior. Estos son las fechas. Aquí vemos el calendario que presentó INEE y podemos darnos cuenta cómo puede ser en cualquier momento entre el 4 y el 26 de noviembre, cualquier día pueden ser convocados. Y aquí estamos viendo también que es el desempeño de tercer grupo, el desempeño de segunda y tercera oportunidad, los que se estarán presentando a esta convocatoria obligatoria y que ya algunos estados ya están designando a quienes serán evaluados. Recordemos, son docentes adscritos a cualquier institución de organización completa. No estamos hablando, en esta ocasión, en este año, todavía no vienen lo que son telesecundarias, telebachilleratos y escuelas rurales. Pero todas las demás escuelas son susceptibles de ser designadas. Bueno, la etapa 1 ya vimos, es informe de responsabilidades profesionales, ampliado con la identificación que hace el propio docente de sus fortalezas y espacios de mejora. Ahora sí, vámonos al proyecto de enseñanza. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en el desarrollo e implementación de una planeación didáctica que atienda a las necesidades de su grupo, la selección de evidencias del logro de los aprendizajes esperados y la elaboración de un reporte con la reflexión acerca del alcance y limitaciones de su intervención docente. Permite formalizar una actividad fundamental que todo docente realiza cotidianamente en la escuela y está orientado al aprendizaje esperado en educación básica o desempeño a lograr en educación media superior. Delimitado a una situación didáctica de 3 a 5 clases, ¿sí? Son 3 a 5 clases. Esta planeación es la aplicación de esta planeación y desde luego la recuperación de la evidencia.
¿Cuáles son los principales aspectos a evaluar en el proyecto de enseñanza? Bueno, es el reconocimiento del contexto sociocultural y de las condiciones escolares, el diagnóstico de necesidades del grupo, la planeación acorde al grupo y al enfoque de la asignatura o campo formativo, desarrollo de situaciones de aprendizaje significativo de acuerdo al contexto de la escuela, la selección de evidencias de la implementación, análisis de la práctica respecto a los aprendizajes esperados y la reflexión sobre los resultados del proyecto de enseñanza. ¿En dónde está el énfasis? Vuelve a estar el énfasis en esta reflexión de los resultados, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta fusión de estos dos instrumentos que estaban desarticulados, que es la planeación didáctica argumentada y el expediente de evidencias, tiene también en medio, en el centro, como este puente articulador, la implementación de esa planeación didáctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, iniciamos en nuestro grupo con el ciclo, hacemos nuestra planeación didáctica en base al reconocimiento del contexto sociocultural y de las condiciones escolares, con el diagnóstico de las necesidades del grupo, etcétera, y también vamos a implementar esta planeación. Vamos a recuperar las evidencias, y vamos a reflexionar sobre esta experiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió durante este trayecto? Y aquí vemos la temporalidad, la cronología, cómo está planteado todo lo que es la evaluación del desempeño docente con sus diferentes etapas, sus 3 etapas en este caso. Bueno, se supone, y bueno, desgraciadamente solo se supone, el programa de fortalecimiento y actualización en conocimientos pedagógicos, disciplinarios o curriculares es una etapa previa. Esto inicia con el CTE, pero bueno, no necesariamente el CTE estará enfocado a esta evaluación del desempeño. Esto tiene mucho que ver también con las necesidades propias de la institución educativa. Recordemos que también tenemos el nuevo modelo educativo, la implementación del nuevo modelo que empieza en julio. Entonces quizá no sea tan factible realizar este programa de fortalecimiento y actualización de conocimientos pedagógicos. Yo sé que muchos de ustedes, que muchos de sus compañeros me han hecho el favor de compartírmelo, pues desgraciadamente no han tenido acceso a todo lo que se ha dicho de las capacitaciones, de las actualizaciones de los procesos de fortalecimiento, de las tutorías, por ejemplo, para el caso de los de nuevo ingreso, de los que llevan 1 y 2 años. Hay algunos que no han tenido ni siquiera un curso de inducción, entonces tampoco podemos atenernos tanto a que haya este programa de fortalecimiento. Ya sabemos que mucho de este planteamiento que hace el INEE no corresponde con la realidad. El INEE hace los lineamientos, pero no lleva a cabo la operatividad, no aplica. Es Secretaría de Educación, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, la que aplica el proceso de evaluación. Entonces, bueno, sabemos que como siempre hay recortes, vienen elecciones en varios estados en este año, y para el otro año, bueno, son las elecciones a nivel federal. Entonces tampoco, yo les aconsejaría muy personalmente que no esperaran a que hubiera este programa de fortalecimiento y actualización de conocimientos. Hay varias formas de fortalecer los conocimientos. Desde luego hay que estudiar, eso sí hay que hacerlo, porque bueno, una cosa es nuestra práctica docente cotidiana, nosotros lo sabemos bien. Estos instrumentos, desgraciadamente, a pesar de la adecuación que se ha hecho, no cumplen con medir realmente lo que estamos haciendo en el aula. Entonces sí tenemos que prepararnos, si somos designados, si somos sujetos de evaluación, sí tenemos que prepararnos para esta evaluación del desempeño. Bueno, después de esta etapa previa, vienen 8 semanas que arrancan a partir del 1 de septiembre, como ya lo habíamos visto en la lámina anterior, que es la formación para la elaboración y desarrollo del proyecto de enseñanza, que es la elaboración del diagnóstico y la secuencia didáctica, la intervención docente, la implementación de lo planeado y selección de evidencias del trabajo de los estudiantes, y la elaboración del texto de reflexión y análisis de la práctica. Estos son los 3 momentos, son las 3 fases en las que se divide el proyecto de enseñanza. Y aunado a esto, ya que estamos haciendo la elaboración del texto de reflexión y análisis de la práctica, tendremos que estar entregando el informe de responsabilidades profesionales
que en este caso nos corresponderá a nosotros una parte. Aunque se ha dicho que la ponderación de este instrumento no va a ser alta, sí va a subir dentro del global de la evaluación. Entonces, sí es un espacio sobre todo para compartir las condiciones en las que llevamos a cabo nuestra práctica docente. Bueno, y ya el examen de conocimientos pedagógicos y curriculares que ya vimos será en noviembre, será durante todo noviembre, del 4 al 26 de noviembre. Entonces, estas son las etapas, esta es la temporalidad. Y ahora vamos a entrar en la parte de la planeación didáctica argumentada. ¿Qué elementos debe de tener? Bueno, tiene que tener descripción del contexto interno y externo de la escuela, el diagnóstico del grupo. Desde luego nosotros llegamos y como cada ciclo escolar diagnosticamos a nuestro grupo. Para el caso de los docentes que tengan varios grupos, estamos hablando de secundaria o educación media superior, el grupo que se designará será ya sea con el que tengamos más horas, con el que tengamos el mayor énfasis en cuanto a la materia en la que se nos va a evaluar. Recordemos que la materia en la que se nos va, la asignatura en la que se nos va a evaluar es la que tenga mayor carga horaria, ¿sí? Seguramente tendrán algún grupo tutorado, en este caso ese sería el grupo. Y bueno, para el caso de educación preescolar y primaria, bueno, es el grupo titular, desde luego, ¿no? Y tenemos también lo que es la elaboración del plan de clase. Aquí viene la elaboración, cuáles son los elementos curriculares que debemos de tomar en cuenta para la elaboración del plan de clase, la fundamentación de las estrategias de intervención didáctica elegidas y las estrategias de evaluación. Estos son los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el momento en el que hacemos nuestra planeación didáctica argumentada, que es la primera fase de este proyecto de enseñanza, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que este es un ejercicio de reflexión continua. En esta etapa, el docente elabora un escrito en el que analiza, justifica, sustenta y da sentido a las estrategias de intervención didáctica elegidas para elaborar y desarrollar su planeación. Asimismo, el escrito deberá contener una reflexión del docente acerca de lo que espera que aprendan sus alumnos y la forma en que se evaluará lo aprendido. Esto es lo que vamos a hacer en nuestra planeación didáctica argumentada. Recordemos, nosotros hacemos unas planeaciones didácticas de manera continua durante el ciclo escolar. Estas planeaciones no son argumentadas. La planeación didáctica argumentada es un instrumento de evaluación que exige el INEGI, pero no debería de ser una exigencia cotidiana de la autoridad educativa. Entonces, ¿en dónde está el énfasis? En analizar, justificar, sustentar y dar sentido a nuestras prácticas. Esto es lo que hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, las características de la planeación didáctica argumentada: en esta etapa, el docente de educación básica y educación media superior diseñará una planeación didáctica argumentada a partir de una unidad del programa de la disciplina principal del campo formativo y o nivel educativo. Después de que el docente elija la unidad temática con base en la cual elaborará su planeación didáctica, dará inicio al escrito de reflexión con la orientación de enunciados guías que se referirán a los siguientes rubros: contexto interno y externo de la escuela, caracterización general del grupo, plan de clase, estrategias de intervención didáctica, estrategias de evaluación. Esos son los rubros que debemos de estar contemplando cuando nosotros hacemos nuestra planeación didáctica, ¿sí? Y aquí hablamos un poquito del contexto interno y externo. ¿A qué se refiere este contexto interno y externo? La caracterización general del grupo y cuáles son sus características, los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros conocemos o deberíamos de conocer el contexto en el que se desarrollan nuestros estudiantes, cómo influyen los padres, cómo influyen las actividades económicas, cuáles son las interacciones, cómo están atravesadas las relaciones en el contexto escolar, en el contexto institucional y en el contexto externo, y desde luego cómo esto influye en el grupo que nosotros hemos decidido utilizar para este proceso de evaluación, ¿sí? Es este grupo que nosotros vamos a estar teniendo como referencia, es el grupo de referencia. Los elementos generales y particulares sobre su desarrollo, las formas de aprendizaje, las formas de convivencia, sus conocimientos, habilidades, actitudes,
valores y destrezas, entre otros elementos, son los que nos van a servir para diagnosticar a este grupo, para caracterizarlo, en qué consisten, cómo aprenden, qué es lo que saben, cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con su entorno, etc. Para la elaboración del plan de clase, el docente de educación básica y de educación media superior retomará los componentes curriculares contemplados en la unidad del programa de estudio seleccionado para la organización de su práctica. En el caso, por ejemplo, de educación básica, principios pedagógicos, competencias básicas, disciplinares y profesionales, eso es para educación media superior, desde luego, competencias para la vida, perfil de egreso, contenidos, etc. ¿Sí? Todos los elementos curriculares deben de estar contenidos en nuestra planeación didáctica. Asimismo, será necesario que realice la selección y diseño de actividades, estrategias y demás elementos que considere pertinentes. Esto lo hacemos de manera cotidiana, sabemos en qué consiste, pero sí tenemos que tomar en cuenta que los formatos pueden ser susceptibles de modificaciones. Nosotros utilizamos un formato de manera cotidiana, ese formato nos va a ser útil desde luego, pero sí debemos de hacer un análisis de si contiene todos los elementos curriculares que nos marcan los planes y programas de estudio. Y desde luego, bueno, lo que es la reforma a la educación básica, la RIEP, o la RIEMS, la de educación media superior. Bueno, las estrategias de intervención didáctica. Tenemos que enunciar y escribir las estrategias de intervención que corresponden con el contexto interno y externo de la escuela, las características y procesos de aprendizaje de los estudiantes, los propósitos y competencias de acuerdo a la unidad programática o tema elegido. Si tenemos que vincular todos los componentes, tanto los componentes curriculares como los componentes pedagógicos y didácticos, para plantear una serie de estrategias de intervención didáctica. Ya lo vimos en este proceso que debe durar de 3 a 5 lecciones, de 3 a 5 momentos durante esta planeación didáctica, ¿sí? Y bueno, las estrategias de intervención didáctica también tenemos que tomar en cuenta que correspondan con el contexto interno-externo, bueno, eso lo habíamos visto, las características y proceso de los estudiantes, los propósitos y competencias que se favorecerán desde su asignatura o campo formativo. Y tenemos que tomar aquí en cuenta pues todo el marco teórico, todo lo que manejamos a veces de manera muy intuitiva, muy cotidiana, tenemos que plasmarlo ya en un documento que contenga todos los elementos que nos son requeridos para realmente tener un buen resultado en este proceso de evaluación, en esta etapa 2, que es el proyecto de enseñanza. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, deben de estar en congruencia, las estrategias deben de estar en congruencia con las competencias que favorecerán y con la consecución de los logros o aprendizajes esperados. O en un momento dado, no debemos de perder tampoco la longitudinalidad de la enseñanza y pensar también en el perfil de egreso. Aunque nosotros estemos en el primer grado, aunque los niños o los jóvenes que estamos atendiendo estén ingresando a este nivel, nosotros debemos estar viendo esta longitudinalidad, hacia dónde van a egresar, cuál es el siguiente nivel al que van a acceder, y entonces tienen que estar lo suficientemente preparados para llegar a ese punto en el que puedan desempeñarse de manera adecuada en el siguiente nivel. Bueno, esto es básicamente lo que es el proyecto, la planeación didáctica, pero no podemos dejar de lado algo que es sumamente importante, que a veces perdemos de vista y que también está ligado ya con lo que es el expediente de evidencias, que son las estrategias de evaluación. Las estrategias de evaluación, aunque son el quinto rubro, debemos de tenerlas en cuenta todo el tiempo, porque hay diferentes momentos. Nosotros podemos llevar a cabo, podemos implementar estas estrategias de evaluación en diferentes momentos durante el proceso en el que nosotros estamos haciendo nuestra intervención didáctica, ¿sí? Entonces tenemos que diseñarlas. Una estrategia no es poner
2 o 3 instrumentos de evaluación diferentes. Tiene que ver con una visión global, con una visión sistémica de lo que nosotros queremos lograr y cómo lo vamos a lograr durante el proceso. Pero también recordemos que como esta planeación didáctica se va a implementar y vamos a tener que mostrar la evidencia de esta implementación, deberemos estar en la disposición de hacer adecuaciones durante el proceso. Y estas adecuaciones, esta implementación de algunos instrumentos o de repente cambiar alguno de estos instrumentos, agregar, quitar elementos, quitar instrumentos, todo esto tiene que ver con esta estrategia de evaluación y es una demostración de nuestras competencias docentes. Recordemos que se nos va a evaluar en 5 dimensiones de nuestra práctica docente. Y en este caso, el énfasis está en esta capacidad de adecuarnos, de ser flexibles, de conocer las matrices disciplinares, de conocer los elementos curriculares, pero también los elementos didácticos y pedagógicos. Y aquí es donde vamos a demostrar en gran medida que sabemos hacer lo que hacemos cotidianamente en el aula. Esto también tenemos que tomar en cuenta que todos estos instrumentos, la única forma de comunicarnos nosotros con nuestro evaluador es a través de los textos. No hay otra vía de comunicación. No podemos grabar un video y enviárselo. No podemos llamarles por teléfono. No podemos explicarles en vivo. No nos vamos a reunir con ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, desarrollar también nuestras habilidades de comunicación escrita para podernos comunicar con los evaluadores. Entonces, estas estrategias de evaluación deben de estar tan bien diseñadas que no necesiten mayor explicación. Si yo necesito explicar estas estrategias de evaluación, quizá tengo que reflexionar sobre cómo las he diseñado y cómo las he planteado durante el proceso, ¿sí? Estos son momentos muy importantes. La estrategia de evaluación es el puente que nosotros tenemos entre la planeación y lo que es ya el expediente de evidencia. Si vamos a recordar cuáles son estos 4 momentos que estará integrando este proyecto de enseñanza. Bueno, el primero es la planeación didáctica. Elaboramos nuestra planeación didáctica. Después la aplicamos en el aula y después integramos un reporte de intervención que es el expediente de evidencia. Y ya para finalizar, elaboramos el texto argumentativo. Este último instrumento, esta última fase de este instrumento de evaluación, debemos de tomar en cuenta que puede estar guiado por una serie de preguntas, por una serie de enunciados guía, justamente, que nos lleven a reflexionar. Así fue en el modelo 2015, todavía no está definido para el modelo 2017, pero hay una amplia posibilidad de que esto suceda de esta forma. Entonces, deberemos estar contestando a estos enunciados guía, deberemos estar argumentando justamente el cómo hicimos esta planeación, por qué la hicimos, qué sucedió durante la aplicación en el aula, y cuáles son las evidencias que sustentan lo que nosotros estamos comunicándole a nuestro evaluador. En este texto, el texto es, digamos, que la piedra angular de todo esto, es lo que sostiene. Estos 4 momentos, o los 3 momentos ya en los que nosotros estamos llevando a cabo nuestra práctica docente, están sustentados al final como instrumento de evaluación de esta evaluación del desempeño docente por la elaboración del texto argumentativo. Por eso es tan importante fortalecer nuestras competencias de comunicación escrita, ¿sí? Eso es fundamental en este proceso. Bueno, la intervención didáctica, la aplicación en el aula, es el momento 2. ¿Cómo debe de ser? Debe de ser congruente con la planeación y contemplar los diversos componentes. No podemos perder de vista nuevamente el contexto interno, contexto externo, diagnóstico del grupo, plan de clase, estrategia de evaluación con sus componentes curriculares, desde luego, y la situación específica. ¿Qué sucedió
en el momento en el que yo llevé a cabo, en el momento en el que yo apliqué en el aula esta planeación didáctica. ¿Cumplió los objetivos? ¿No los cumplió? ¿Por qué no los cumplió? ¿Qué sucedía con el grupo? ¿Cuál era el clima? ¿Cómo estaban trabajando? Si de repente lo que yo había pensado que iba a ir por una ruta no fue así. Recordemos que uno de los elementos fundamentales, aparte de esta argumentación y esta comunicación textual que tendremos nosotros con nuestros evaluadores, es esta capacidad de aplicar en aula, de adecuarnos al contexto, de ser flexibles y de conocer también nuestras matrices disciplinares, los elementos pedagógicos y didácticos que podamos hacer en el momento ciertas adaptaciones que sean requeridas por nuestro grupo. Entonces, ese es el segundo momento, y el tercer momento es la integración del reporte de intervención. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, recuperar la evidencia, los productos esperados, pueden ser fotografías, cuestionarios, mapas conceptuales, etc. Y aquí estaremos haciendo un contraste entre nuestros estudiantes de mayor desempeño y los de más bajo desempeño. Y esto nos deberá llevar a un proceso de reflexión, de análisis y de readecuación de nuestras prácticas. Poder saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo excelente, en dónde tenemos que fortalecer, cuáles son nuestras áreas de mejora y hacer un autoanálisis, una autocrítica de lo que estamos haciendo cotidianamente en el aula. En este proceso la reflexión es importante. Poder llevar una bitácora es una de las herramientas que nos puede ser útiles. Esta es una sugerencia que yo hago de manera personal porque, a veces se nos olvida qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y la elaboración del texto argumentativo. Ya para cerrar todo este ciclo que estaremos iniciando con el ciclo escolar, basados en los resultados obtenidos en la intervención didáctica y tomando en cuenta los diversos componentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, este texto argumentativo para el ciclo escolar, para el grupo específico, para el campo formativo o campo disciplinar, asignatura, cómo este instrumento, cómo este proceso de reflexión nos va a llevar a trabajar durante todo el año. Y esto es algo fundamental que no podemos perder de vista. Se nos va a preguntar qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, pero también qué es lo que vamos a hacer, cómo este ejercicio va a contribuir para que nosotros cambiemos, modifiquemos y hagamos algunas de las adaptaciones que nos son requeridas como parte del resultado de la evaluación del desempeño. Ahorita voy a contestar sus preguntas. Permítanme un momentito, ya casi estamos por terminar. Ahorita voy a revisarlas y con muchísimo gusto vamos a platicar acerca de estas dudas. Con mucho gusto, si está en mi mano y en mi conocimiento, se las estaré respondiendo. Ya casi terminamos. De hecho, ya terminamos con esta parte expositiva de qué es el proyecto de enseñanza, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los componentes, qué no podemos perder de vista. Hay muchos mitos en torno a esto. Recordemos uno de ellos, uno de los más frecuentes, que la evaluación va a ser voluntaria. No. En esta ocasión no será voluntaria la evaluación, es obligatoria, y si tienen más de 3 años de servicio, son sujetos para ser evaluados. Y si tienen 1 año, desde luego tienen que hacer el proceso de evaluación diagnóstica, y si tienen 2 años, también tendrán su primera evaluación, su segunda evaluación ya será, pero de segundo año, desde luego. Entonces, prácticamente todos los docentes serán evaluados en esta ocasión. Cualquiera puede ser sujeto. Desde luego, yo no creo que se pueda evaluar a todos. El compromiso, tanto del gobierno federal como de la Secretaría de Educación y el INE, era que este año se terminara de evaluar a todos los docentes. Los números son muy bajos, pero el mínimo requerido, la meta mínima que estarán cumpliendo será de 150,000 en su primera ocasión, sin contar los de segunda y tercera oportunidad. Es decir, los que no hayan obtenido una calificación idónea en su primera y segunda oportunidad en 2015 y en 2016. Entonces, en este ciclo, cualquiera puede ser sujeto, a menos que pertenezcan a telesecundarias, a telebachilleratos o a escuelas rurales,
escuelas multinivel, pues no, multigrado, perdón, entonces no serán sujetos de esta evaluación este año. El siguiente ciclo escolar sí, pero siempre que sean de organización completa, entonces son sujetos de evaluación. Y en este mes que viene, en junio, se estará haciendo el proceso para designar a los sujetos de evaluación, a quienes serán sujetos de evaluación. Bueno, la reflexión y argumentación siguen siendo elementos esenciales que no podemos perder de vista. No olvidemos esto, que es dónde está el énfasis, dónde está la mayor ponderación en estos instrumentos, en los dos instrumentos, tanto en el informe de responsabilidades como en esta segunda etapa, que es el proyecto de enseñanza. El énfasis está en la reflexión y argumentación. Y la mayor ponderación está en esta etapa, en la etapa 2. ¿Sí? Es la que tiene el mayor peso en la evaluación del desempeño docente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y sobre todo cómo vamos a comunicar lo que hicimos, porque justamente allí es donde se ha detectado la mayor área de oportunidad, la mayor debilidad en general del magisterio. Esta necesidad de fortalecer las competencias comunicativas de manera escrita. Bueno, pues como les había comentado desde un principio, este taller ha sido traído gracias al patrocinio de Editorial Descubriendo. Entonces, bueno, vamos a ver un material que es muy interesante, que nos está proponiendo justamente Editorial Descubriendo y que he tenido el privilegio de coordinar, que es el libro Examen de Permanencia, Función Docente. Es un libro interactivo. Esto es algo muy novedoso, muy interesante, que ha creado Editorial Descubriendo, con lo que está innovando fuertemente. Ya se tuvo, por ejemplo, el de examen de promoción, que ha tenido muchísimo éxito, que los que lo han adquirido pues han tenido muy buenos resultados, o bueno, todavía estamos esperando ver qué sucede, pero también es cierto que ellos se sintieron muy cómodos porque se sentían muy preparados con este material. Esto no es solo un libro, esto es, sí, desde luego incluye un libro, que es un libro electrónico, que se les envía por correo. Esto incluye ejercicios, incluye tutoría, cuestionarios y simuladores, es decir, todos los ejercicios que vienen en el libro, ustedes los realizan y se los envían a un tutor experto. Él o ella los retroalimenta, les va diciendo, les va indicando cuáles son sus áreas de oportunidad, qué es lo que necesitan fortalecer, y pues desde luego esto es una atención personalizada. Este material tiene un costo regular de 1,925 pesos, pero en esta promoción de lanzamiento, que es por tiempo limitado, cuesta solo 1,325 pesos. Entonces, con este material ustedes tienen acceso no solo a la información, que es una información compilada de acuerdo a la bibliografía, desde luego, es una información comentada, también explicada para que sea de fácil acceso. Y además de tener ese material, ustedes tienen los ejercicios, tienen diferentes unidades, trae dos secciones, una que es la planeación didáctica argumentada y otra que es el expediente de evidencias, que son los dos instrumentos que se funden en esta etapa de la evaluación, que es proyecto de enseñanza. Y además estos ejercicios ustedes los envían a su tutor. El tutor también ve las áreas de oportunidad que ustedes presentan y les puede sugerir otros ejercicios, incluso les puede decir, bueno, pues no hagas este ejercicio, no hagas aquel, o haz este otro. También les envían material complementario, su tutor incluso les puede enviar videos, presentaciones, etcétera, que ustedes pueden estar revisando. Tienen este acompañamiento durante todo el proceso hasta que presenten justamente su proyecto de enseñanza. Entonces, este libro, como les digo, en esta ocasión está por lanzamiento en 1,325 pesos. Lo único que tienen que hacer para adquirirlo, pues es hacer su depósito a estas cuentas. Ustedes deciden en qué momento. Lo pueden hacer en Banamex, lo pueden hacer en Oxxo, lo pueden hacer en 7-Eleven, o pueden hacer también una transferencia electrónica si así lo desean, o incluso pueden pagar con tarjeta de crédito o débito a través de PayPal. Nada más tienen que solicitar a este correo su
requerimiento de pago y se les envía este material. Entonces, yo se lo recomiendo muchísimo, es algo muy innovador, es algo muy efectivo sobre todo, que no nos quita tanto tiempo porque además nosotros revisamos el libro cuando nosotros queramos, en el momento que tengamos libre, enviamos los ejercicios, se los enviamos por correo a nuestro tutor o tutora, él o ella nos lo revisa, nos lo retroalimenta, nos da indicaciones, nosotros las seguimos o no, desde luego, ¿verdad? Eso ya queda a nuestro criterio. Y también pueden entrar a la plataforma donde van a encontrar cuestionarios y simuladores donde también van a ir midiendo su avance. Entonces, esto es como si fuera realmente un curso muy completo, un curso integral, pero tienen un seguimiento individualizado y ustedes pueden hacer las preguntas, hacerle llegar las dudas que ustedes tengan a su tutor y él les va a dar esta orientación. Entonces, y además es con solo una inversión, a mí me parece la verdad muy accesible, muy atractivo y una muy buena opción. Además de que, bueno, en esto se compila desde luego toda la experiencia que tiene ya Acción Pedagógica de CICE, que es quien genera este material que coordino, que tengo el privilegio de coordinar, pero es a través de esta experiencia de ya 8 generaciones de egresados, de maestros que han pasado por este programa de fortalecimiento pedagógico, compilado, reducido, digamos, seleccionado, con lo esencial, con lo más importante y con esta tutoría. Bueno, yo los invito realmente a, si ustedes desean adquirirlo, pues, lo pueden hacer a través de este mecanismo. Se pueden comunicar a editorial.descubriendo@gmail.com para cualquier duda o buscar en Facebook, desde luego, e.descubriendo. Es www.facebook.com/e.descubriendo y les aparece en la búsqueda, ahí en la dirección lo ponen y ahí pueden también solicitarlo. Entonces, yo los invito a esto, a seguirse fortaleciendo. Les agradezco muchísimo, muchísimo que me hayan prestado sus oídos estos minutos. Espero que este material, que este taller les sea de utilidad y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Si gustan seguirme en mis redes sociales, Mayra Castañeda, me encuentran en Facebook. Ahí, si quieren darle like a mi página, bueno, pues también se les agradecerá mucho. Y espero compartan este video para todos aquellos compañeros que crean que les puede ser útil. Bueno, ahora sí, yo ya me despido. Espero que tengan una excelente noche, una excelente tarde, una excelente vida y espero que estemos en contacto. Un mundo de abrazos.